Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10, que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Domingo 29 del tiempo ordinario, ciclo B. Desde el comienzo de su predicación, Jesús ha anunciado el reino, pero muchos de los que lo escuchaban han confundido el reino de Dios con sus propias aspiraciones políticas. Así, vemos que sucede hoy a Juan y a Santiago. Los dos piensan en la distribución de cargos, puestos, privilegios y honores, como sucede tantas veces en los gobiernos del mundo, y creen que el reino de Dios es un reino en el cual las cosas van a ser de este mismo modo. Por eso se apuran a pedir, y casi nada, los puestos de quienes tienen mayor importancia después del rey. La respuesta de Jesús es doble. En primer lugar, contesta a estos hermanos, apóstoles suyos, haciéndoles ver el error de su petición y mostrándole cuál es la verdadera forma de estar cerca del Señor. Ellos quieren compartir la gloria de Jesús y en primeros puestos, pero Jesús les ofrece un lugar junto a Él en la pasión y en los sufrimientos de su muerte. La copa, entre comillas, que han de beber, es decir, el gran sufrimiento por el que debe pasar en su pasión, y lo mismo dígase del sentido con el que se utiliza bautismo aquí, es lo que el Señor les ofrece compartir. Así en la Biblia y entre nosotros, cuando nosotros hablamos de un trago amargo que tenemos que pasar, si queremos significar también un momento difícil de nuestra vida, el Señor les ofrece esto a ellos, y ellos responden afirmativamente y con gran decisión a esta invitación. Y Jesús entonces les concede estar bien cerca de Él. Los dos van a dar el testimonio del martirio, sellando así su cercanía e intimidad con Jesús. Pero a los puestos los reparte el Padre. La segunda parte de la respuesta de Jesús va para los otros 10 apóstoles que se indignaron, dice el Evangelio. Pero este enojo revela que la ambición era también de ellos, que tenían aspiraciones como las de Juan, el discípulo amado, y Santiago. Por eso Jesús se dirige a todos ellos para mostrarles cómo son las cosas en su reino. Los gobernantes del mundo son jefes que mandan, hacen sentir su dominio, y los demás deben obedecerlos. Pero en su reino, Él, que es el Rey, no vino para ser servido por los demás, sino para ser nuestro servidor. Él soportó todas nuestras cargas y limpió nuestros pecados, nos dice la primera lectura. No buscó que lo glorificaran, sino que se puso en el lugar de los delincuentes, en la cruz, el lugar que nos correspondería a nosotros en realidad. Y Él se puso allí para ser castigado en lugar de todos ellos, de los delincuentes, que somos nosotros, y en favor de todos ellos, que somos nosotros. Por eso estar cerca de Jesús, asemejarse con Él, implica servir. El que se pone a servir a los otros, el que se pone como inferior a todos, ese es el más grande, el de mayor dignidad en el reino. Así Cristo, humilde y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El que quiere reinar con Él debe ser como Él. Es un camino de servicio y sacrificio. En el servicio
realizará su puesto el que manda. También dentro de la Iglesia se puede caer en la tentación de Juan y de Santiago. Se puede dar este pésimo defecto de aspiraciones de poder, intrigas e internas, que vemos y criticamos en el orden civil. También en la Iglesia hay quienes buscan cargos no para servir, sino para dominar, pensando en riquezas, en fama, en poder, etc. Tenemos tristes ejemplos en la historia, entre el clero y entre los laicos, incluso en nuestro tiempo. Pero este deseo es un mal deseo, porque no busca reinar como Cristo, pasando por la tierra, sino como los que no tienen fe. Purifiquemos nuestras formas mundanas de pensar y aprendamos que en el reino de Cristo la verdadera dignidad consiste en servir a los hermanos hasta dar la vida por ellos. La gloria y el honor las dará Dios a quienes las merezcan. María, que se define a sí misma como esclava del Señor, ahora es reina y señora. Sigamos sus huellas para alcanzarla. Amén.